Hola chicos, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Así que vamos a darle un poco de ánimo porque todas las clases que nosotros estemos armando acá y estemos haciendo van a ir directamente a mi canal de YouTube. Así que para que ya lo decidí, lo anuncié y ya están empezando a generar estrenos. Así que poco a poco vamos a ir generando más y más videos en YouTube para que todo quede listo para todos. No solamente ustedes que tienen el privilegio de ser alumnos ahora y estar preguntando y por ir sacando dudas y otros que van a ir preguntando después en el canal de YouTube. Ya llevamos 600 seguidores, así que espero llegar a los 1000 lo más antes posible o lo más pronto posible. Vamos, vamos, denle like, suscríbase y todas las cosas que dicen los YouTubers. Bien, comencemos. Hoy día tenemos sobre cursores. Los cursores, hablamos de hecho de cursores. Existen dos tipos de cursores, para ser exacto. Para hablar súper claro, existen los cursores explícitos y existen los cursores implícitos. Y ahí están los cursores explícitos y los cursores explícitos, perdón, y los cursores implícitos. Pregunta, y ahí me pueden responder cualquiera. Es ideal que ojalá me hablen. ¿Alguien sabe lo que es la palabra implícito y explícito? Porque en realidad de ahí viene. No, ¿No ninguno? ¿No? ¿O no se llama así? Jorge, ¿puede perfecto, hablar sí. o no? O Felipe, Matías, no sé, da lo mismo. Eh, Felipe, im- Implícito algo que se ve y explícito algo que no se ve. Ya. profe, me dice la Cami que no se puede conectar porque está trabajando. Javi, dígale a la Cami que no se preocupe, que vea el video por último después. Ya, veamos, sigamos acá. Jorge, no, ¿qué me habló primero? Matías, parece. Matías, ¿qué era Sí. implícito entonces? Implícito es algo que está implícito, ¿ah? Y lo explícito es algo que está explícito. Muy bien. Excelente respuesta, tiene uno. Eh, no, vamos a ir detallando y eso es lo puntual y esa es la gracia. Implícito es que no se ve, perfecto. Implícito es algo que ya viene por defecto, o sea, que está ya adquirido por dentro de. Y explícito es algo que nosotros vamos a ir a buscar en forma puntual para poder extraerlo y traerlo. En los cursores es un concepto de esta forma. Está asociado a algo implícito, por eso se muestra este dibujo, que cuando nosotros vamos a ir a hacer una sentencia, estamos trayendo en base a esa sentencia SQL el proceso implícito, es decir, que lo vamos a ir a por defecto en nuestra base de datos y en base a ese defecto nosotros vamos a traer los datos procesados, pero con la misma herramienta del Oracle. O sea, el Oracle hace todo para que lo pueda traer y traer de vuelta a la pantalla. En cambio, explícito es algo que nosotros estamos buscando en forma puntual, que quizás sabemos dónde inicia y dónde termina, por eso se llama un cursor explícito porque sabemos cuántas filas tiene, sabemos cuántas columnas son, o sea, es una sentencia select correcta y completa y que claramente sabemos dónde empieza y dónde termina. Los cursores explícitos vienen a solucionar la vida en base a todos los otros recorridos y formas anteriores que hemos visto. Un cursor explícito, como lo dijimos en la clase pasada, nos viene a ayudar aún más en base al recorrido, porque cuando nosotros hacíamos recorridos con los if, con los else, o perdón, con los loops, con los while y con los for, nosotros tenemos que saber claramente dónde empieza y dónde termina. O sea, teníamos que saber qué fila o qué dato me puede ayudar a mí poder tener un recorrido de qué fila existe y cuál fila es la última que hay. ¿Por de qué hago con esos valores que no tienen fila? En este caso, que no son números de recorrido correlativo, por decirlo de esta forma. Tenemos que o poner una excepción, que eso lo vamos a ver la próxima semana, la próxima clase, o lo colocamos a través de un cursor. Y ese cursor tiene que ser a través de un cursor explícito, donde yo le voy a decir claramente al servicio y al sentido del SQL, oye, sentencia SQL, esto existe de esta forma, con cierta cantidad de filas y esa cantidad de filas, ciertas columnas que nosotros vamos a ir trayendo. ¿Se entiende un poquito, cierto? Vamos a ir viéndolo con ejemplo. A esto, chiquillos, todas las semanas nosotros estamos haciendo bootcamps, que, bueno, yo no
estoy ahí haciendo el bootcamp, sino que yo estoy ahí haciendo simplemente la labor de por el otro lado. Yo estoy ayudando al profe que está haciendo el bootcamp y yo Como estoy moderador. simplemente como operador, en este caso como la voz en off, haciendo el pase gol al profe y llevando los controles de todo. Así que bueno, me pasa muchas veces que me vuelvo loco y tengo ganas de yo hablar, pero no puedo interrumpir al profe. Pero así que ahí la idea es que ustedes se metan, los vean también porque son importantes y son bastante buenos. Los cursores explícitos, y aquí vamos al punto esencial, los cursores explícitos, como dice acá la palabra y como lo trae, son sentencias SQL que nosotros no tenemos que aplicarle a través de un into, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos sentencias SQL? Que de hecho lo voy a mostrar porque para que se entienda de una manera más sencilla. Creo que lo tengo por acá. Sí. Cuando nosotros hacemos sentencias en recorridos de cursores explícitos e implícitos, nosotros estamos diciéndole al cursor, oye, ¿sabes qué? Estamos trayendo algo que está definido por defecto en la sentencia. Por ejemplo, la utilización del type y del row type son cursores implícitos. ¿Por qué? Porque vienen directamente de la sentencia SQL, o sea, vienen directamente del sistema. El sistema, todo esto que está acá, ya está en el sistema. O sea, la tabla location ya existe, está creada y está guardada dentro del sistema de la base de datos. Location es una columna que existe y ya está guardada dentro de la columna, pero si nosotros ocupamos el cursor implícito llamado type, nosotros estamos diciendo esa variable que va a ser de tipo de la tabla, del tipo de columna del location ID, que puede ser un varchar, un double o un integer. Entonces nosotros estamos diciendo al declarar esta variable, oye, variable llamada tanto, va a ser del mismo tipo de dato que existe en la tabla location y en la columna ID. Location ID, va a ser más claro. Por ende, implícitamente, y aquí viene el concepto, como decía el compañero Matías, parece sí, Matías, decía que lo implícito es algo implícito, claro, es implícito. ¿Por qué? Porque ya viene por defecto del sistema. O sea, el sistema ya sabe lo que tiene que hacer. No le tengo que programar nada. Por eso es implícito, Matías. Porque ya sabe y su programación interna ya claro que al utilizar el type, él está utilizando el tipo o el location ID claramente para poder decir que es de esa tabla. ¿Cachai? Entonces, se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, se ve el bloc de notas. Ya, bacán. Entonces, sigamos. Cuando nosotros aplicamos otras cosas como cursor explícito, un cursor explícito, fíjate, en un cursor normal, en un cursor implícito, nosotros lo único que podemos determinar o es el tipo de dato que está acá, o tenemos que aplicar otro tipo de sentencias como el into para poder ir diciéndole a cada una de las variables cuál es el valor que va a ir guardando. Entre más variables existan, más valores vamos a ir guardando, por ende, más datos se van incorporando dentro de esto. Entonces, no es fácil poder generar este tipo de control o cursor explícito, por decirlo de esta, o implícito, perdón, por decirlo de esta forma. El recorrido tiene que ser claro, porque nosotros vamos a hacer un recorrido a través de un loop, está medio raro esto, sí, a través de un loop para poder hacer o recorridos de funciones o datos que vamos a ir aplicando, entonces nosotros no podemos ir diciendo al sistema, oye, ¿sabes qué sistema? El valor que vamos a traer a través de esta sentencia select va a ser igual a lo que nosotros vamos a hacer en el recorrido. O vamos a hacer el recorrido en base a esta sentencia select, porque aquí es fácil. Hace la sentencia select, pide el valor de la sentencia, trae cuál es el valor máximo, y en base a ese valor máximo empieza a hacer el recorrido. Empieza a hacer inserciones, porque eso es el recorrido que está haciendo. Empieza a hacer inserciones de datos que se van incorporando. Y lo inserta a medida del valor máximo que exista para poder ir agregando más valores. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que está haciendo? Trae el valor máximo que existe, o sea, el último ID que existe en location. Entonces, ese ID location, nosotros le estamos diciendo, ¿sabes qué? Quiero que insertes nuevas locaciones que existen dentro de esta tabla y el ID va a ser igual al ID máximo más el contador que nosotros vamos a ir aplicando. Por ende, cada vez que va a hacer el recorrido, porque aquí el recorrido sale cuando ya es mayor a 3, pero hace 3 inserciones de datos y se arranca y termina. En este caso, inserta el valor una vez
inserta el valor 2 veces, inserta el valor 3 veces y la tercera vez sale. ¿Por qué nunca se cae? Porque obviamente el ID es distinto, siempre. En cada recorrido siempre va a ir aumentando el ID, entonces él sabe que existe el máximo, que puede ser un 10, y va a empezar a insertar 3 veces, el 11, el 12 y el 13. Y quizás los valores que están acá como Montreal, los van a insertar 3 veces el mismo nombre, pero como el ID es distinto, para él el dato que está insertado también es distinto. Entonces, en vez de hacer este tipo de recorrido, o como el ejemplo que hicimos la semana pasada, donde teníamos un valor mínimo y un valor máximo, y ese valor mínimo y máximo hacíamos el recorrido completo, que creo que lo tengo acá. No, sí o no, no me acuerdo. No, este no es. Parece que lo borré. Pero cuando hacemos ese recorrido era claramente algo que nosotros estamos o estamos dirigiendo hacia un punto donde ese punto, por decirlo de esta manera más simple, tenía una entrada y una salida. Nosotros no podríamos hacer un recorrido en base a un valor que no se determine claramente cuál es el punto donde vamos a ir. Ejemplo, yo no le puedo decir al sistema, si no tengo ningún tipo de recorrido a través de las sentencias, yo no le puedo decir al sistema, sabes que quiero que inicies y termines en un valor y empieces a hacer las inserciones de datos, por ejemplo, o que empieces a hacer el recorrido y me lo muestres en pantalla. ¿Por qué? Porque si hay un valor, por ejemplo, del 10, el ID, yo le digo, sabes que quiero que me traigas el ID mínimo, el 1, por ejemplo, y el ID máximo, que es el 10, y cuando empiece a hacer el recorrido uno por uno, porque va a ir avanzando uno hasta uno para que llegue al 10, si en alguno de esos 10 valores que están ahí no es correlativo el número, se cae, porque se existe una excepción. Si no manejo esa excepción, simplemente lo único que hace es botar el sistema y caerse ahí mismo. Ejemplo. Y voy a hacer de una manera a través de un for, yo cacho que lo vamos a hacer. Ya. Vamos a pescar este mismo for que tenemos acá. Nosotros lo hacemos a través de un recorrido, a través de lo clásico, lo normal. Nosotros podemos traer el valor mínimo y el valor máximo. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Select. Y lo mismo, para que me traiga el mismo o todos los valores mínimos que existen. Entonces, yo le puedo decir lo mismo, ¿sabes qué? Quiero que tomes el valor de la location ID min, vamos a hacer, perdón, max, que va a ser de este tipo de datos, y el location ID min, es el nuevo que estamos creando. Entonces, este location ID min lo dejamos acá, el max lo tenemos claro que tenemos que utilizarlo acá, obviamente acá. Entonces, solicito el mínimo, lo guardo en la variable. Solicito el máximo, lo guardo en la variable y después simplemente hago el for, que el for dice que inicia en 1 y en 3, pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? Creo que inicies en el 1. ¿Cuál es el mínimo? Veámoslo acá. Aquí le dicen 2 sentencias para que se logre entender qué es, pero lo puedo hacer todo en una pura sentencia, por si acaso. No es necesario dejar las dos sentencias separadas. Si yo tengo el mínimo y el máximo, y yo lo ejecuto, yo sé que el mínimo es 1000 y el máximo oh, el máximo es 3200. Pero si quiero saber cuál es cada uno de los valores y cómo van a ir recorriendo o cómo se van recorriendo, yo le puedo ir preguntando a la sentencia. Entonces empieza de 1000 y se va aumentando de 100 en 100. Pero que te tomen en cuenta algo, que siempre es un número correlativo. Si por ejemplo se elimina el 3100, él llega hasta el 3000 y cuando trate de traer el 3100 que no existe, estoy inventando, él se va a caer. En cambio, si fuese un cursor explícito, él recorre igual y sigue avanzando igual aunque haya un error. Y sigue avanzando, porque él sabe que donde inicia, donde termina, y no se va a caer porque no hay un orden correlativo dentro de él. Lo vamos a hacer con un ejemplo para que se lo dé a entender. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que traigas o empieces desde el mínimo, que del mínimo y bajas al máximo.
como es un for, no lo vamos a imprimir, o sea, no vamos a insertar valores, sino que lo vamos a imprimir en pantalla para que logremos ver qué es lo que trae. PBMS o Putline, todo el cuento. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Que solamente me muestre, no quiero todos los valores, sino que simplemente me muestre el código o el location ID. Locación, ID, es, para que me lo muestre en pantalla, y vamos a colocar el I, para que vaya avanzando uno por uno. El I, recuerden que es el for, en la posición donde está avanzando el for. Entonces, vamos a colocar set, recuerden de eso, ¿cierto? Set server output en modo on para que me lo muestre en pantalla. Empiezo o comienzo con el recorrido y veamos qué me trae esto. Ejecutarlo. Y quiero que se fijen. Empieza en el 1000 y va avanzando y va recorriendo uno por uno, uno por uno, uno por uno, hasta llegar al 3200. Pero aquí hay un error, porque los datos de los valores que están pidiendo no es de uno en uno, sino que te siguen en 100. Entonces, por ejemplo, si yo en vez de colocar el I, yo colocara, o yo coloco, en este caso, el I, sí, muy bien. Pero aparte del I, también coloco, por ejemplo, voy a jugar. Digo, ¿sabes qué? Quiero que me muestres el nombre. Vamos a hacer adentro. Por ejemplo, yo lo hago acá, adentro del loop. Yo le digo, ¿sabes qué? Select. Eh, ¿Cómo se llama esto? Street address from location where, donde el location ID es igual a lo que nosotros vamos haciendo el recorrido. Ali, ¿qué significa esto? O sea, cuando encuentre el ID, va a ir a buscar la ciudad y la va a guardar en una variable que yo le voy a declarar ahora. No la he declarado todavía, que le vamos a poner la calle. Variable calle. La voy a declarar ahora de arriba. Por ende, aquí, después de eso, me va a mostrar la terrible calle. Si creamos otra variable, de hecho la new ciudad no lo estamos ocupando, ni tampoco el eso. Variable calle, que va a ser de tipo hr.locationID. Aquí vamos a utilizar los datos que vienen adentro, así como address, street address, por ciento type, para que sea el mismo tipo de datos. Lo voy a ejecutar, lo más probable es que se me caiga. Quiero que se caiga. Creo que se tiene el error. ¿Están ahí o no? ¿O los perdí? Sí, sí, Acá estamos, profe. Que me asusto cuando no me hablan. Me siento solito. Ya, así que pésquenme. Cuando hablamos acá, o dice not data phone, not data phone significa que no existen datos. Pero quiero ver dónde realmente se cayó en el not data phone. Porque él dice que se cayó en algún lado, pero no me dice dónde. Voy a borrar todo y voy a ejecutarlo de nuevo. Esto es prueba y error. Es la mejor forma de aprender en base de datos. ¿Cómo aprendemos nosotros en base de datos? Con la prueba y error. Entonces, me fijo acá y me doy cuenta que lo único que imprimió fue 1.
uno solo. Y lo único que imprimió fue el 1000 y me puso la dirección. Voy a hacerlo más claro, le voy a poner la direcciones. Que se entienda. Borro, ejecuto. Pero se cae. Imprime el primero, pero quiere imprimir el segundo y se cae. ¿Por qué creen ustedes que se cae cuando quiere imprimir el segundo? Voy a mostrar acá para que se vea. Buscar el ID, el 1001 y no existe. Entonces Exacto. ahí cae. Exacto. ¿Por qué? Porque los recorridos acá son de 100 en 100. Por ende, si yo quiero hacer un recorrido de 100 en 100, el for no me sirve para poder hacer un cursor implícito. O sea, sí lo puedo hacer, pero tengo que jugar un poquito más y un poco más complejo. Entonces, yo no le puedo ir decir al contador, porque esto tiene un contador interno, que es el i. El i solo, o índice, o la palabra que ustedes le quieran colocar, es un contador que por defecto. Entonces, él sabe que él lo único que te trae de vuelta es la posición donde él se encuentra dentro del recorrido. Entonces, yo le estoy diciendo que empieza en el 1000 y termina en el 3200. Pero en ningún segundo, en ningún minuto, le estoy diciendo que el valor se aumenta de 100 en 100. O de 100 en 100, claro. Entonces, yo igual podría obligarlo. Yo no sé si sirve, pero vamos a jugar algo. Yo creo que si le digo, por ejemplo, es igual 2 puntos ahí más 100, en volar quizás funciona, pero no tengo idea. Vamos a jugar. No, se cae, pero es lo importante. Quería ver si funcionaba eso. Por 100. Igual moriría. No, no, si no es una multiplicación. Creo que entendamos que el i lo que trae de vuelta es un valor. Ese valor que trae de vuelta es la posición solamente, el número. Pero él no lo detecta como un valor porque el índice es una sentencia o un valor virtual. Por ende, no es una variable que se puede ejecutar y cambiar el valor a medida que va avanzando. ¿Cachai? Entonces, no es un contador. Lo que hace es un valor, no es un contador. Por ende, tú no puedes cambiar a esa variable que existe, cambiarle el valor para ir asignándole más datos adicionales. Entonces, el recorrido obviamente se va a caer. Y por ende, lo mismo pasa. Llega un punto donde no hay un control del error, por ende no puedes seguir avanzando el control del error para poder seguir avanzando al siguiente valor. Existe un concepto que se llama exception, que las exceptions son controladas a medida de lo que nosotros vamos a recorrer, pero no es recomendable todavía que ustedes aprendan lo que es una, porque si no vamos a generar problemas. Todavía no. Creo que aprendamos a entender cómo funciona esto. Hasta acá, con los cursores explícitos, que son estos que están acá, y con las variables y la forma antigua, ¿se entiende, cierto? ¿Cuál es la mejor forma de poder hacer el recorrido? Quizás no es un for. Lo que tendríamos que aplicar nosotros es quizás un valor ya a través de, no sé, un loop. Por ejemplo, si explicamos el loop, yo empiezo con el loop, avanzo con el loop y en algún segundo del loop yo le tengo que decir que salga. Si esa es la gracia del loop. Ingreso, paso, le digo el valor y le digo, oye, ¿sabéis qué? En algún segundo tenéis que salir. Y obviamente tiene que haber un contador detrás. Entonces, yo avanzo y siempre tiene que ir al final. Entonces le digo, ¿sabes qué? Va a haber un contar. Y después que ese contar llega a un cierto nivel, que salga. Como nosotros no tenemos el contar, nosotros tenemos una variable que es la variable mínima, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Esa variable es igual a la misma variable más 100, por ejemplo. Y que salga cuando llegue, cuando la variable máxima, cuando el contar, perdón, cuando la mínima o la variable mínima que tenemos acá llegue a ser mayor a la variable máxima. O sea, cuando el 3200, cuando llegue al 3200 o 3300, ahí que se salga. Como acá estoy diciéndole que va a ser igual a algo, es igual a algo tiene que ser el valor mínimo, porque obviamente es que donde comienza y donde va a ir comparando uno por uno. A medida que va a ir avanzando, ese valor mínimo se va a ir modificando. Vamos, ¿qué aparece ahora? ¿Viste? Desde el 1000.
al 3200. ¿Por qué funciona? Porque esta es la gracia. Esta es la gracia del juego. Donde yo la variable mínima, que ya viene con un valor donde empezó con 1000, le estoy diciendo, oye, cada vez que avancéis con el recorrido, siempre agrégale 100. Entonces va a ir avanzando en la primera fila 100, 200. Y va a ir comparando cada uno de los valores que están acá. Y cuando termine, se cae. Pero si yo le dijese 1 a 1, por 1, que es lo mismo que hace el for, avanza el primero, voy a ejecutarlo de nuevo. Avanza el primero, lo muestra y se cae de la misma forma que el segundo. ¿Dudas? Todo claro. ¿Todo claro? ¿Todos? ¿Seguro? Esto es de prueba, por si acaso. Seguro. Sí, bien por ahora. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué le estoy enseñando esto nuevamente y por qué nuevamente estamos viéndolo? Porque ahora vamos a pasar a un punto donde yo les voy a enseñar algo que les va a agradar mucho y que les va a solucionar la vida por completo. Dicen, ya, pero ¿cómo? Sí, ¿por qué no lo enseño antes? No, es porque tenemos que ir avanzando paso a paso. Yo me pregunto y me respondo solo. Pero la gracia de los cursores explícitos, que es lo que vamos a ver hoy día, es que todo puede ser envuelto en una cajita. Ejemplo, un cursor explícito se conoce como un puntero o una especie de caja donde nosotros vamos a guardar las sentencias que vamos a ejecutar previo. O sea, nosotros declaramos una variable que es de tipo cursor y ese tipo variable cursor lo que trae principalmente es la sentencia select que nosotros vamos a ocupar. En otras palabras, esta sentencia que tenemos acá. Eso, tan simple como eso. La toma y la guarda, pero en la declaración. O sea, lo toma acá y lo guarda acá. Y eso hace que a mí me ayude a poder ahorrar código. ¿Qué dirán ustedes? Así como hablan los youtubers. ¿Por qué es fácil, pues, chiquillos? ¿Por qué? Porque al saber dónde empieza la ejecución de la sentencia es como estar preguntándole esto. Es como hacer un select asterisco from a location. Yo sé que parte en la fila 1 y yo sé que tiene 23 filas. Eso es lo que hace. Él sabe que tiene una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, 5 y 6 columnas. Por ende, él ya sabe dónde empieza, dónde terminan las columnas y dónde empieza la fila y dónde termina la fila. Y sabe explícitamente, como nosotros estamos trayendo la sentencia y la sentencia select, él sabe dónde comienza y dónde termina. Y cuál es la segunda fila, y cuál es la tercera, cuál es la cuarta, e incluso los números que vienen entre medio que no son correlativos. Perdón que lo diga de esta forma, pero esta cuestión es maravillosa. O sea, una buena sentencia select y te ayuda a hacer completamente, o sea, te ayuda a hacer todo el bloque anónimo por completo. O sea, yo lo vendo de esta forma siempre, porque es así. Tú tomás la sentencia, la metís dentro de una cajita y vais tomando, leyendo una por una, fila por fila, lo que yo necesito. Y lo que no necesite, lo saco. ¿Entiendes, no? O sea, en estricto rigor, lo que hace un cursor explícito, se declara la sentencia select que nosotros estamos aplicando, o SQL, se abre en forma implícita, o explícita, perdón, se abre el cursor, o sea, abro la cajita, le digo, máquina, abre mi cajita de cursor, ejecuto el fetch y le digo, recupérame los datos que yo necesito y que voy a ocupar en esta pasada de fila. Y si lee fila, obviamente va a ir recorriendo fila por fila hasta que termine de pasar cada una de las sentencias y cursores y filas que existen y columnas que yo necesito. Y cuando no encuentre más filas, automáticamente yo le digo explícitamente, oye, yo no puedo dejar la puerta abierta de mi casa, por ende, cuando termine de recorrer y hacer cada una de las filas, cierra la puerta con llave. Eso. Ahora, en código, ¿cómo se hace? De la siguiente forma. Vamos a hacer lo mismo, tal cual que está acá arriba. Lo mismo, lo mismo. Y quiero que se fijen en algo. Cuando yo hago un cursor, yo me ahorro código de inmediato. O sea, me estoy ahorrando todo y cada uno. Yo voy a aplicar con lo mismo que tenemos acá, con un loop, y después vamos a ver el while y después vamos a ver el for.
pero me ahorro código. ¿Qué código me puedo llegar a ahorrar? Mucho, mucho, mucho. Y vamos a ir viéndolo uno por uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un begin y un end. Nosotros vamos a hablar sobre cursores explícitos. Fíjense que yo voy a traer del cursor, a mí me interesa traer el address, que de hecho es este, y lo voy a traer por completo. Lo voy a ejecutar afuera primero. No necesito el into, así que voy a borrar el into. Yo le pregunto a la sentencia, sale, tráeme los address que existen. Perfecto. Pero aparte de los address, me gustaría que trajeras también los ID, los location ID, para ir avanzando. Ahí. Creo que está mal escrito. No, no está bien. Tráeme los location ID. Pero aparte de esto, ¿sabes qué? En realidad voy a jugar un poquito y me gustaría, aparte de eso, que me trajera un sub str. Estoy inventando. ¿Recuerdan lo que hace el sub str, no? Muy bien, excelente. Lo que hace el Un sub pedazo del, str. un pedazo del string. ¿Un pedazo de qué? Las Del primeras string. letras. El sub str trae a algún espacio, trae la posición donde de algo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, si yo le quiero decir, ¿sabes qué? Quiero que me traiga cierto valor, cierto dato, me va a traer la posición donde encuentra ese valor que estamos pidiendo. ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿O no? Sí. Sí, sí. ¿Qué me devuelve? Me devuelve la posición. ¿Pero de qué? De lo que nosotros le estamos pidiendo. En este caso, solo por ejemplo, le estoy diciendo que me muestre, no me acuerdo si es el 2 el que le estoy pidiendo que traiga, o le puedo decir, por ejemplo, que me muestre la de corte. ¿Dónde está? Ya, me equivoqué. Es lo que nosotros vamos a traer desde dónde empieza hasta dónde termina. Pero me lo sé de memoria, por eso lo hago de esta forma. Invalid number. Me equivoqué en algo. Algo me falta ahí. No me acuerdo qué. Ayudémonos. Empiece en la posición 1. Perfecto. Perdón, chiquillos, vamos a ir probando uno por uno. Ya. Muéstrame la posición 1 hasta la 3. Vamos a jugar. Perfecto, me muestra eso. Bien. Entonces yo le digo, tráeme desde la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la 6 a la 9. Debería traer vía. En la primera, por lo menos. Vía Coca-Cola. Hasta las 3 que vienen después, porque ahí está. El SupStr lo que trae, vuelvo a repetir, es desde la posición que yo le estoy diciendo, por ende, yo le estoy diciendo posición 1, 2, 4, 5, 6. Desde la 6 hasta 3 espacios más allá. 1, 2, 3. Que me devuelve vía, en este caso. De lo otro me devuelve el otro por el que están acá. Yo quiero jugar nomás por ese Y además de eso, quiero que me lo muestre, por ejemplo, ordenado por eh, por la columna 3. A la columna 3 le vamos a colocar un sobrenombre y este sobrenombre va a ser de esta siguiente forma, va a ser como datos.
Vamos a inventar. No tiene ni un sentido que esté haciendo, sino que simplemente esté mostrando algo para que puedan ver que lo estamos haciendo de cierta forma. Entonces yo lo estoy ordenando desde lo que está diciendo, desde la tercera posición en forma ascendente. Como hay espacio en blanco, obviamente me va a mostrar desde la posición del espacio en blanco, dejándolo ordenado desde el espacio en blanco hacia abajo, lo que venga. Por eso parte de la exposición en blanco, que es como un cero, por decirlo de esta forma, las deja ordenado primero ahí y después lo ordena por orden alfabético. ¿Bien? Ya, volvimos muy atrás. Pero es que tengo desde la primera fila hasta la fila 23 y yo todo esto lo que voy a hacer es guardarlo. ¿Y dónde lo voy a guardar? Acá, en el teclado. Y voy a crear lo siguiente, y quiero que tomen atención. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, pero voy a hacerlo más simple. Aquí está la gracia. Por eso es muy bonito los cursores, porque tienen esa gracia de que te vienen a solucionar la vida. Yo le digo cursor. Pongo un nombre al cursor. Por ejemplo, le pongo cursor para que sea siempre la diferencia de un cursor. Y ahí le pongo el nombre que yo quiera. Por ejemplo, el cursor de location. Y le digo is. Y dentro de esto, o lo que venga después, mire la sentencia select que yo creo. Sin minto, sin nada. Y fíjense, no lo estoy haciendo en el plugin, lo estoy haciendo en la declaración. Y usted me dice, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces así, profe? Porque lo mismo que estoy diciendo yo. Yo quiero jugar con las variables y que esas variables sean después trabajadas para mí y que esos trabajos que están para mí la podemos ocupar después lo que yo requiera. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, se entiende. Amigo mío, ¿también entendió? Más Felipe, Sí, ya. Y el resto, todo bien, perfecto. Qué bueno. Sigo, continúo, para no seguir, eh, para no quitar los conceptos que están. Tengo el cursor, lo creé, pero aparte de ese cursor, yo voy a declarar una variable. Voy a declarar la variable igual, las variables que voy a ocupar. Location ID, street address y este datos que voy a tener acá. Las voy a crear como variables. Voy a crear una variable llamada location, voy a crear una variable llamada street y voy a crear una variable llamada, no sé, datos. Y todas estas variables van a buscar los datos que nosotros vamos a ocupar después, pero los vamos a hacer después. Declaro las variables para poder guardar los datos que están ahí y empezar a jugar con ellos. Entonces lo primero que voy a hacer es guardar o crear la variable de locación. Yo le digo locations punto location ID por ciento type. Seguimos con el otro, que soy medio Henry para mis cosas, así que vamos a dejarlo de esta forma. Street address por ciento type. Y este que en realidad puede ser un varchar 2 de largo 50. Recuerden que el varchar 2 y por qué no varchar 1, porque el varchar 2 es dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que se adapta a la realidad del peso y la cantidad de datos o eh, valores que está trayendo. Tenemos por un lado el cursor y por otra las variables. Variables del int, le vamos a poner acá. Yo en ningún momento dentro del select puse int, si se fijan. Tengo las columnas y después el from. O sea, si yo ejecuto esto, ahí funciona, lo muestra. No tengo que andar ocultando el int como lo hago en otras veces cuando quiero ejecutarlo. ¿Se acuerdan? Está en el cursor, está en la fase de declaración. Por ende, antes de empezar cualquier cosa, él ya sabe que existe un cursor, esta cajita, y lo primero que está haciendo es meter esa sentencia select donde él sabe que tiene lo siguiente: fila 1,
hasta la fila 23 y que tiene 3 columnas. Y que cada columna tiene ciertos valores. O sea, él ya sabe y conoce por completo cada uno de los valores que están acá trabajados. Y después, lo siguiente que hizo un cursor, según lo que estábamos viendo, nosotros teníamos que abrir el cursor, según lo que decía. Se declara el cursor, que ya lo declaramos. Ahí está lo declarado, el cursor. Tengo que decirle, abre el cursor. Perfecto, porque obvio, tengo una cajita, yo tengo que decirle a la máquina, abre esa cajita. Y después de abrir la cajita, le tengo que decir, ocupa los datos dentro de esa cajita. O sea, aplicado un fetch. Ahora, hasta ahí, estamos claritos, ¿cierto? Porque aquí empieza la parte ya más peluda. Perfecto. Ahora vamos por lo peludo. Tengo la variable, y fíjense, lo abro. Digo, open, o sea, open, perdón, abre. Pero antes de abrir, en el begin, yo le digo simplemente open. ¿Open qué? Open cursor, porque eso es lo que vamos a aplicar. ¿Cómo se llama tu cursor? Se llama location. O cur location. Abre el cursor. Y para que no se me olvide, le digo, cierra el cursor. ¿Por qué siempre abrir y cerrar el cursor? Porque en estricto rigor es como todo tipo de lenguaje, tiene formas de poder ser trabajado, por lo menos en un loop normal. Por ende, necesitamos decirle a la máquina, oye, este valor es, este dato trae, y esto es lo que tenemos que aplicar, por ende tenemos que hacerlo de esta forma, si no, no tiene sentido. Entonces, abro el cursor, le digo, abre el cursor, ¿bien? Y cierro la puerta de mi cursor porque no puedo dejar la puerta abierta para que cualquier persona pueda irse a mis datos que están acá y hacer el recorrido de lo que ellos quieran. No puedo decirle eso. Tengo que dejarlo clarito. Entonces, abro el cursor, que ya está la fase abierta, y genero el loop que voy a aplicar, el recorrido. Entonces, yo voy a dejar el loop un poquito más adentro para que se pueda entender. Y el loop para que terminemos el recorrido. ¿Ven? Abro el cursor. Y luego de abrirlo, genero el recorrido. El recorrido, yo le tengo que decir, oye, quiero ocupar ciertos datos. Entonces, voy a ocupar el fetch. ¿Qué hace el fetch? El fetch es la forma de decirle al cursor que vamos a ocupar. No sé por qué lo escribo. Ocupar los datos que abrimos del cursor. ¿Okay? La máquina, SQL es súper proceso, es de procesos. O sea, él hace lo que tú le estás diciendo que haga. Si no, no lo hace, no hace nada en realidad. Voy a dejar el close dentro, por si acaso. Abro el cursor, cierro el cursor. Vamos acá. ¿Qué hago? ¿Por qué me sale eso para rato? Tengo problemas con mi teclado, chiquillo. Seguimos. Le digo fetch. ¿Fetch qué? Porque en realidad él no sabe qué es lo que voy a ocupar. Pues, fetch. ¿Qué voy a ocupar? Cualquier cursor que esté ahí por ahí. O le digo simplemente al cursor que voy a ocupar. O cursor. Le digo claramente cuáles son las columnas que ahí están. Primero, lo que he dicho en ID. O sea, él automáticamente, o yo le tengo que decir dónde voy a guardar los valores. Primero, voy a guardar el valor que está trayendo en este cursor, la primera fila, la primera columna, en el location ID. La segunda columna, en el street o variable street. Y la tercera columna, en el data. ¿Cuál es la diferencia del de arriba? Que en ningún momento declaré una variable que voy a ir aumentando el valor. Ni tampoco declaré cuál para poder buscar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Ya me estoy ahorrando código. Y pregunta atención a la de SQL. Y aquí viene el punto. Lo recorro y ocupo un cursor implícito junto con un cursor explícito.
Y esto se los voy a enseñar ahora, porque esta es la magia del sur, como dicen por ahí. Yo le digo, sale. ¿Se acuerdan que hablamos de que todo loop tiene que tener una salida? Sale cuando, realmente, el cursor no tenga más datos. Y aquí es súper claro, not found. ¿Cuáles son los cursores explícitos que existen? Los cursores implícitos, perdón, son el not found, el found y el is true, si no me equivoco. Nosotros vamos a ocupar algunos nomás. Y esos son los que vamos a ocupar. Por ahora, el not found. ¿Qué quiere decir not found? Obviamente sale cuando no existan más datos. Si yo te digo, oye, entra, le puedo decir entra, o sale cuando hayan datos. Y voy jugando. Not found, en este caso, para que salga después de que el cursor no tenga ningún dato más. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Hay alguna? Ninguna. Y yo le digo, sale en este punto. Termina de salir y obviamente no estoy imprimiendo nada en pantalla, por ende no está mostrándome nada. Ahora le voy a decir que imprima. ¿Qué va a imprimir? Lo mismo que tenemos acá. De hecho, voy a tomar, copiar y pegar y lo voy a cambiar. La locación y la locación mínima, que es el location, que está acá. Voy a imprimir el location. Y la dirección, que es el street. Si yo lo ejecuto, debería funcionar y debería caerse. Pero antes de eso, yo les debo decir que se debe cerrar el cursor. Ahora lo voy a ejecutar. Damos que rajar. Voy a volver a hacerlo. Ahí está. Empieza en el primero, va avanzando hasta el último, que es el valor. Como lo tengo ordenado, y esa es la gracia, fíjense que cuando nosotros aplicamos acá, y nosotros, alguno de ustedes, Jorge, por ahí me dijo, no me acuerdo si fue Jorge o Alex, pero alguno de ustedes me preguntó por ahí por internet por qué no podía aplicar un order by dentro de una sentencia que está dentro de un into. ¿Por qué? Porque la variable no tiene la inteligencia de poder adaptarse a la realidad, por ende él va imprimiendo lo que va siguiendo por correlativo. Cuando siempre tiene que estar por la primera columna correlativa. Pero cuando nosotros aplicamos un cursor implícito, si nosotros le estamos diciendo al cursor, oye, ordenémoslo por la tercera fila, o por la tercera columna en este caso, perdón, él lo va a imprimir tal cual. ¿Por qué? Porque él ya sabe dónde empieza y dónde está antes de guardar los valores. Porque él está guardando los valores acá, recién. Pero él ya sabe cuántas filas tiene, cuántas columnas trae de vuelta. Por eso ya tiene la claridad. Si yo dijera, hay que ordenarlo por el primero en forma descendente, lo ejecuto nuevamente, él lo va a imprimir desde el mayor al menor. Lo va a ordenar o lo va a imprimir en el orden que yo sé, o lo va a procesar, porque esa es la gracia. Ojo, y recuerden que yo lo muestro con DBMS solamente porque quiero que vean cuál es el proceso que está haciendo, pero en vez de un DBMS puede ser lo mismo que hicimos en el ejercicio o quizás en alguno de los ejemplos que están acá, se puede generar un proceso, como una inserción de un dato, o actualizar un valor, o modificar una tabla, y ahí puede ir jugando con los valores. Y de hecho vamos a ver un ejemplo más adelante. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque esa es la gracia, no tiene ninguna gracia más, creo que se den cuenta de eso. No tengo un cursor, perdón, no tengo un contador de ya me ahorro esto, de andar preguntando y sacando el cálculo de cuántos valores aumentan, 100 en 100, de 100 en 100, de 1000 en 1000, o no sé. Me ahorro esto, de andar preguntándole cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Que a la larga, si yo no lo hago bien, no me sirve de nada, porque si le digo, ¿sabes qué? El contador va de uno en uno, él se va a caer en algún momento porque no va a encontrar más valores, porque está imprimiendo los 3550 valores que pueden llegar a existir, o 3200 valores de uno en uno. Cambio con el anterior, en la antigua o la forma más clásica de hacerlo, funciona, porque tengo que hacer el recorrido y sacando el cálculo correspondiente.
No le puedo poner order by acá, porque si le pongo un order by, por ejemplo, que lo ordene por la primera fila en forma ascendente o descendente, yo lo ejecuto, saca. Esto no lo hizo. Pero en ningún momento, quiero que se fijen acá, en ningún momento lo ordenó. Y eso que lo estoy ordenando por eso. Si lo vuelvo a hacer, no mismo. De hecho, la gracia es que está tomando el valor desde antes. Por eso. Pero, quiero que tomen acá atención. Si yo lo hago en un cursor, yo le puedo decir para el orden, ordenarlo si es por la primera columna, por la segunda o por el bloque que yo estoy inventando acá. Imagínense si estoy jugando con valores donde yo quiero aumentarle el sueldo a las personas, hace a un rango de tabla. Digo, ¿sabéis qué? Matías me cae mejor que Felipe, por ende le voy a aumentar el sueldo en un 20%. No, cierto, no debería ser eso. Pero si yo estoy en una empresa donde yo quiero calcular, por ejemplo, que eso es lo que hacen muchas veces, tienen tablas de rangos de valores de aumento de sueldo. Por ejemplo, yo no le puedo, si Matías lleva un año trabajando y Felipe lleva 5 años trabajando conmigo, yo si tengo una forma de dar aumento, yo no le puedo darle aumento a Matías que lleva un año conmigo que a Felipe que lleva 5. ¿Por qué? No puede ser el mismo aumento o no puede ser mayor el de Matías. ¿Por qué? Porque Felipe lleva más tiempo conmigo. Quizás él trabaja mucho más, él conoce mucho más los temas, él tiene más profundidad y él merece mejor un aumento mejor que otra persona. Se inventan. Quizás no es así, pero funciona de esa forma y lo vamos a ver. Hasta acá, vamos con los cursores explícitos. Ya hablamos de un cursor implícito que es el not found. Entonces, hablamos de otros cursores implícitos que son los types. ¿Cuáles son los cursores explícitos? Los cursores explícitos son los que yo creo, los que yo defino y los que yo le digo a la máquina que existen. Los cursores implícitos son los que ya tienen cosas y datos por defecto, que ya hacen cosas por defecto, como por ejemplo el not found. ¿Qué es lo que hace el not found? Avisa, o te dice, o te devuelve un true o un false, porque eso es lo que devuelve. Devuelve un true, es que no hay más valor. Un true, si es que no hay valores. Un false, false, hay valores. Me sirve este proceso de demostrar. Es al revés. Y termina con 20. También existe otro cursor implícito que es el found, que es lo que hace el found. Devuelve un true, y es que hay valores, y un false, no hay valores. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá, chiquillo? Hasta ahora, hasta acá vamos bien. O sea, ¿todos se entienden? Así es. Te apuesto que el pato. Ah, ninguna, sí. El pato, ¿usted entendió? No es que no le crea que no entienda, pero es que me interesa saber específicamente si entiende. ¿Cuáles son los otros cursores implícitos que hay? Sí, sí lo puede ocupar. No sé para qué, pero sí lo puede ocupar. Sí, pero es que el order by lo voy a hacer acá.
Si estoy ordenando el valor, lo hacía acá. ¿Qué otro tipo de cursores implícitos existen? Está, por ejemplo, el row count. Otro cursor implícito es el isOpen. isOpen. Row count, que devuelve el número de filas, que puede estar en, bueno, esto lo vamos a ver después, pero él devuelve el número de filas que pueden estar afectadas en un insert, un update, un delete o en un select con un int. Eso devuelve un row count. Devuelve la cantidad o el número de filas que fueron afectadas. Si yo aplico un insert, aplico el proceso del insert, yo puedo imprimir con un row count cuántas filas fueron afectadas a través de ese insert que nosotros estamos aplicando dentro de esto mismo. Por ejemplo, yo le puedo decir, creo que aquí nosotros habíamos hecho un cursor. Parece que lo cerré. La clase pasada habíamos hecho un ejercicio de loop. Por ejemplo, si yo aplico esto, si yo ejecuto esto, lo que va a hacer es insertar 3 veces y va a salir después de la tercera. Pero yo le puedo decir dbms output line y que me muestre simplemente que haga un SQL por ciento, o sea, el SQL anterior del insert, tenemos acá, haga un row count. Mostrándome cuántas filas fueron afectadas. Siempre me va a mostrar un 1, el dato, un 1, 2 y 3. Creo que me muestra 3 veces el valor. 3 veces lo mismo en realidad, 3, 1. Perdón, sí, ahí está, 3, 1. Porque cada vez que entra el loop, cuando inserta la primera vez, hace un recorrido y obviamente ejecuta o hace una inserción de una fila. Avanza, hace otra inserción de otra fila. Si yo lo vuelvo a ejecutar y lo ejecuto después, no sé si funcionará después de eso. Me causa una pregunta. Y lo ejecuto, fíjense que lo único que muestra es un 1. Es un 1. Aunque haya dicho el recorrido 3 veces. ¿Por qué? Porque el último insert que ejecuto es el último insert que muestra en el row count de SQL. Porque cada vez que él va haciendo un proceso, va haciendo una pregunta distinta. Entonces, voy a volver atrás. Como estoy afectando unos datos acá, no puedo mandar una embarra. El row count lo único que hace es devolver un valor asignado en base a lo que nosotros hemos aplicado. Cuenta cuántas filas fueron afectadas a través del último insert que se ejecuta. Si yo le quiero decir, dice que quiero que este valor vaya aumentando, le puedo decir row count o SQL ha aumentado 1 en 1 y que avanzando. No se puedo jugar. Bien. Y ahí puedo ir jugando con los valores como yo estime conveniente. Entonces, ejecuto esto. Volvemos al cursor anterior. Me muestra el valor. ¿Cuántas filas se están ejecutando a través de esta sentencia select? Es lo que nosotros estamos aplicando anteriormente. Vuelvo acá. Cursor que teníamos. A través de este cursor que está acá. Yo le puedo decir cuántas filas. Yo le puedo decir que quiero que me imprima en pantalla. Lo mismo. Si yo le pongo SQL, me va a mostrar el último SQL que se ejecutó, pero también le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me das cuántas filas fueron ejecutadas de mi cursor. O sea, cuéntamelas. Muéstramelas en pantalla. Muéstramelas en pantalla una vez que termine el loop. Porque si no me va a preguntar ir avanzando uno por uno el recorrido. Entonces, ¿cuántas filas hay acá? ¿Cuántas se vieron afectadas? 23. ¿Realmente existen 23 filas en esa sentencia select que nosotros estamos ejecutando? No. 23 filas. O sea,
cuenta todas las filas del cursor. La pregunta de algunos, ¿qué pasa si yo pongo eso dentro del loop? Yo lo ejecuto, me va a ir avanzando uno en uno. Fila 1, 1. Fila 2, 2. Ha hecho 3 recorridos, ha hecho 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar al 23. Y después del 23 se sale. ¿Bien? ¿Se entendió lo que hace el row? ¿Aló? Sí, se entiende. Muestra la cantidad de filas. Ya, sigamos. Ya lo hicimos con un loop. ¿Cómo sería con un while? Lo mismo. Voy a tomar esto mismo que está acá. Fíjense que llamo recódigo, o sea, si yo lo pongo o lo cuento en filas, y tomo esta misma sentencia, este mismo select, con su variable y todo el cuento, y lo ejecuto acá, ya, listo, para que veamos cuántas filas de código hay. 30. Y el anterior tenía 29, donde los procesos tienen dos sentencias select, que estamos aplicando acá, y donde tiene otro tercer select que le estoy dando a la máquina para poder traerlo, ya me estoy ahorrando código en procesos. O sea, en vez de 3 select, solamente lo metí en una. Y después simplemente ocupo el valor de lo que estamos aplicando. Entonces, es mucho más fácil, mucho más rápido. Después del loop, que viene con un while. Entonces, ¿cuál es la diferencia del loop con el while? ¿Recuerdan o no? ¿Cuál es la diferencia entre un loop y un while? Mientras se... El loop, dime, dilo nomás, por favor, disculpa. El while consulta al principio antes de entrar y si no cumple no se ejecuta. En cambio el loop Ya, hace lo y menos Félix, una pasada. bien. Matías, ¿está de acuerdo? Sí, sí, eso iba a decir que sí, se Ya, tiene que... Es que eso mismo. ya, muy bien. Yo te traduzco. En teoría, en pocas palabras, lo que dicen cada uno de sus compañeros, lo que dice, por ejemplo, Jorge, Alex, Javier, es una condición. Sí, la condición es donde termina. Siempre el loop y el while tienen condiciones. Las condiciones determinan dónde y en qué punto sale o entra. El loop siempre está haciendo el recorrido, o sea, siempre está dentro del recorrido, siempre está en esta bicicleta, en esta rueda de bicicleta dando vueltas. Pero en cambio el while pregunta antes de entrar. Él, antes de recorrer, va preguntándose. Antes de dar una vuelta, la de la rueda va preguntando, ¿puedo dar la vuelta? Sí, puedo dar la vuelta. ¿Puedo dar la vuelta? Sí, puedo dar la vuelta. ¿Puedo dar la vuelta? Sí. En el loop, él está dando vueltas hasta que en algún momento, al final, va a preguntar, oye, ¿puedo salir? Sí. Oye, ¿puedo salir? No, sigan avanzando. ¿Puedo salir? No. ¿Puedo salir? No. ¿Puedo salir? Sí, puedo salir. Listo. Entonces acá la diferencia es que el while va preguntando antes de entrar. El loop es más lento, sí, es más lento que el while. El while es mucho más rápido, sí, es mucho más rápido porque está preguntándole antes de pasar el proceso. Entonces, ¿es lo mismo acá? Sí, se mantiene el mismo nombre de cursor, sí, ni un drama, se mantiene lo mismo. Lo mismo, lo mismo. ¿Cuál es la gracia? Que acá me ahorro, en primer lugar, la salida. ¿Sí? Elimino la salida. ¿Pero ocupo el fetch? Sí, yo ocupo el fetch. ¿Pero qué más tengo que decir? Yo tengo que ocupar el fetch, obviamente el loop. Y acá le tengo que preguntar. Yo le digo while. ¿While qué? Oye, ¿sabes qué? Quiero preguntarte, quiero que ingreses cuando el cursor, obviamente, tenga datos. Acá al revés la pregunta. O sea, ingresa hasta que encuentres datos. Y cuando no encuentres datos, sale. Ahora, yo sé que se va a caer, porque falta algo, pero quiero que analicemos. En ningún momento generó nada. ¿Qué me pasa
¿por qué no me lo imprime si tengo lo mismo? Y es lo mismo tal cual. ¿Por qué no me imprime en pantalla? Yo abrí, le pregunté, hice el recorrido después. Le estoy diciendo que voy a ocupar ciertos datos. ¿Por qué no me deja avanzar con los valores? ¿Qué me falta? ¿Qué creen ustedes que le falta? Aquí está diciéndole, el cursor tiene valor. Es que el while no tiene condición de cerrado. El cerrado está acá, con el loop. Yo le estoy diciendo, yo lo voy a responder. Yo estoy diciendo, ocupa datos del cursor, pero ¿cómo voy a ocupar datos del cursor? Y eso es lo que está diciendo. Ya, perfecto, ocupo los datos del cursor, pero en ningún momento lo he abierto. O sea, tengo el fecha abajo. Y él dice, ocupo los datos del cursor, pero los datos del cursor, el cursor está vacío porque está cerrado. O sea, está abierto, pero no está ocupando nada, aprende ese cable. Mágicamente él lo muestra pelado. ¿Por qué? Porque no puede avanzar, no puede recorrer, porque no tiene nada que recorrer, porque en ningún momento le dijiste, oye, muéstrame el fecha. Entonces, abro y le digo, ocupa los datos. En base a esos datos, pregúntale si quiere salir. Ahí está. Pero ojo, se va a caer. Creo que veamos por qué. Hay un Rise Application Error. Yo sé por qué. Pero fíjense que empezó uno por uno, el mismo valor, y siguió avanzando con el mismo valor hasta que se cayó. ¿Qué creen ustedes que les puede estar pasando? ¿Por qué cree que si yo lo estoy ocupando y ya sé que lo puedo ocupar, ¿por qué no puedo seguir recorriendo el cursor? No se lo peleen. Un cursor tiene la gracia de que si yo lo estoy abriendo para preguntarle a un while, tengo que abrir el cursor y ocupar los datos del cursor. Pero también tiene que haber un segundo fetch para que haga el recorrido dentro del loop, si no, no puedo avanzar. Recuerden que él está avanzando siempre en los valores, por ende, si no, lo único que va a traer siempre es el mismo valor porque en ningún momento está haciendo el recorrido dentro de... Acá está la rueda, donde acá está avanzando, para que él vaya bajando cada una de las filas y mostrando cada una de las columnas. Pero si yo no le digo, oye, muéstrame los datos, él no sabe en qué posición está, no sabe cuántas filas tiene que recorrer, sino que lo único que está trayendo es el primer valor. Él dice, ya, estoy listo. Corramos. Como cuando un cabro que no tiene, no sé, el típico compadre que le gusta hacer o correr y no se prepara para correr y se le ocurre ir a una carrera de estas de 4K, 5K y sin entrenar. Va a correr, pero va a correr sin sentido, por ende no tiene idea cuántos kilómetros tiene o puede usar, si tiene que avanzar en algún momento, si hay algún punto donde pueda respirar un poquito y poder caminar, sino que él va a recorrer. Pero para su mala suerte, si no tiene el segundo fetch, no puede seguir avanzando. Por ende, él siempre va a caer en un proceso como un loop, donde lo único que está trayendo siempre es el primer valor. Siempre hay dos. Uno, solamente para abrir el cursor, para ver qué hay dentro y mostrar para el while, para eso es. Y un segundo para ocupar el recorrido y empezar a recorrer. Lo ejecuto. Ahora sí, lo entendió. Fíjense en otra cosa. Me muestra dos veces el 1000, pero no empezó en el 3200, empezó en el 3100. ¿Por qué? Porque también hay un error. Yo le estoy diciendo que si hay datos, avance e ingrese, y aquí ya le estoy diciendo avanza a la segunda fila. Cuando está en forma descendente, él está avanzando del 3200 al 3100 al tiro. E imprime el 3100. Y vuelve de nuevo al principio. Como él sabe que son 23 filas las que tiene que recorrer, cuando llega a la 23, dice, hay un error, parece. Entonces, como hay un error, parece, no importa. La arreglamos como lo hacen ustedes por abajo. Y te imprime otra vez el último valor. Para que sean las 23 filas y a él le cuadre en su cabeza. Es como cuando ustedes cuadran al peso. Saben que hay un error, pero aún así le dan para adelante, ¿no?
y tratan de cuadrarlo por algún lado. Entonces, ¿dónde está el error acá? Es que la posición del fetch está equivocada. Por ende, lo primero que tengo que hacer es imprimir en pantalla y después que imprimo en pantalla, me recorra. Porque ya empezó en el primero. O sea, él ya empezó en el 3200. Si ve otro fetch, va a avanzar al segundo punto, a la segunda fila. Perfecto. Terminó con el. ¿Ven? Es con un while. Ahora, el for, el loop, perdón, es para los que les gusta el recorrido intenso y profundo. El que le gusta caer en 1, 2, 3 y ver dónde se cae, dónde está el error y empezar a avanzar y hacer mucho recorrido. El while ya se sabe que es un poquito más lento, pero es un proceso que siempre está intervenido con el voy a ingresar al loop, voy a preguntar 1, 2, 3, 10, 20, las que queráis, cuántas veces voy a ingresar. Pero aún así tengo que preguntarle antes de. Pero un for, a diferencia de un while o un for o un loop, es mucho más fácil. Mucho, pero mucho más fácil. O sea, el loop es difícil. El while es un poco complejo por el tema del fetch, pero el for es para los Henry Henry. ¿Por qué? Porque un for no tiene open, por ejemplo. No tiene close, porque el for lo trae implícito. O sea, él abre y él sabe que tiene que cerrar. Es como cuando tú cerras la puerta de tu casa y no le pones llave ni tampoco alarma, sino que automáticamente cuando cerras la puerta él se pone llave y pone alarma. Bacán. Tampoco tiene un fetch, porque también tiene un fetch implícito. Por ende también me ahorro esto. Maravilloso, ¿no? Y obviamente no necesito ningún cursor implícito porque también viene implícito dentro de. Entonces, ¿cómo lo ejecuto? Y aquí yo necesito que ustedes tomen atención. Yo le digo for, le digo el nombre que voy a poner el for. Por ejemplo, le voy a poner i. Y le digo que haga el recorrido, pero en el cursor que yo declaré. Por ende, él automáticamente dice, él quiere que abra el cursor, que cierre cuando termine el cursor y que además ocupe el fetch, porque cuando lo declaró, automáticamente yo hago el fetch. Así que no te preocupes, amigo mío, yo hago todo. Yo te abro el cursor, yo te cierro el cursor y yo te hago el recorrido. O sea, yo te hago más encima el fetch. Así que es maravilloso. Pero ahora, ¿cómo lo imprimo? ¿Cómo le digo a la máquina, imprímelo? O sea, ¿cómo aplico el into? Porque si se fijan, en ningún momento tiene un into acá. ¿Cierto? ¿Aló? ¿Se entiende, cierto? Es que no solamente me ahorro esas variables, sino que también tengo la gracia de poder ahorrarme estas variables que yo estoy declarando en el into. Por ende, también las elimino. Y el i tiene la gracia de poder transformarse en una variable dinámica. O sea, como un arreglo. Porque el i ya es un arreglo. No solamente ve la posición, sino que también es un arreglo. El for tiene esa gracia. Entonces, automáticamente yo le puedo decir i punto y el nombre de la columna que estaba puesta acá. Location ID. Y aquí en la variable street, como es una que no existe, le pongo i punto y el nombre del street address o de la columna que nosotros le pusimos ahí. Después lo ejecuto, ¿no? Me dio un error. ¿Qué me falta? Ponerle eso. Ponemos acá. Volvamos de nuevo. Ahí está. 1200. Creo que solamente se ríen un poco porque fíjense en la cantidad de código que me ahorré. Eso es lo mismo que hice con el for y con el while. O sea, con el while y con el loop. Ahorré las variables. O sea, en ningún momento ocupé las variables. Porque se eliminaron las variables. Se eliminaron el open, el fetch, que existe en cada uno, y el close, que existe dentro de él. ¿Por qué?
porque el for lo trae implícito. Él sabe que debe abrir la puerta, él sabe que debe cerrar la puerta, y él sabe que al momento de declarar y ocupar el cursor, sabe que tiene que hacer el recorrido y ir avanzando. Lo sabe en forma automática, no tiene nada más que hacer. Él sabe que tiene que avanzar. La única gracia es que esa i es una variable que no solamente trae la posición donde él se encuentra actualmente, sino que también tiene la gracia de poder ser una variable dinámica tipo arreglo, que si tú le dices variable o seudónimo que le pusiste ahí como i, o le podría haber puesto índice, o le puede haber puesto n, o z, 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 yo le tengo que decir z, 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 por ejemplo, y el nombre de la columna que existe acá arriba. Si yo le puse un sobrenombre a la columna, yo le puse como ID de locación, ID loc, por ejemplo, yo le debo colocar ID loc para que el sistema lo detecte y sepa qué es lo que está haciendo. Vamos, pero no, algo me equivoqué. Porque acá también es Z, Z, Z. Listo, para que lo detecte. Si no, no lo detecta y no sabe qué es lo que está haciendo. ¿Bien? ¿Dudas? Es maravilloso. No hay dos, profesor. Ya. ¿Por qué no les enseñé esta forma desde un principio? Porque no me interesaba que ustedes aprendieran de esta forma, sino que me interesa que ustedes vayan mejorando y adaptándose a medida que van avanzando. ¿Existen más formas de el recorrido y mejorar aún más mi código? Sí. Profesor Jorge dice que tiene dudas. Eh, ya. Yo no le puedo decir al cursor que pare. En ningún loop le puedo decir que pare. Él sabe. Fíjate que cómo él sabe dónde tiene que parar. Porque eso es, puntualmente. ¿Dónde él sabe que tiene que parar? Cuando avanza fila por fila y termine la última fila de las 23 filas. Ahí él puede parar. Porque cada vez que va avanzando en el loop, él va avanzando fila por fila. Él automáticamente tiene un fetch acá. Entonces, a medida que va avanzando con el fetch. Siempre se recorre por completo, sí. Si hay algún error que exista dentro del for, bueno, con una excepción la pueden manejar, pero sí, también se puede caer. Pero hay algunas opciones que después vamos a revisar. ¿Bien? Hasta acá está claro. O sea, esto es maravilloso, chiquillos. Esto es maravilloso. N código y N cosas. Pero existe una forma de poder ahorrar código en el while, por ejemplo, tantas variables que declaré acá que podría ocuparlas. Sí, yo puedo declarar una variable que sea muy parecida a lo que utiliza el for, por ejemplo. Lo voy a poner acá para que lo vean. Por ejemplo, esas variables son variables dinámicas. Las variables dinámicas, por ejemplo, puede ser una variable X. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Esta variable va a ser una variable de tipo... yo parece que me acuerdo que de haberle enseñado a ustedes variables dinámicas. En ningún momento les enseñé las variables dinámicas, chiquillos. Sí, sí, se las enseñé. Les dije que existía el row type. El road type, sí. A mí me gusta como variable dinámica el row type, porque el row type tiene la gracia de que puede ser incluso utilizado dentro de un cursor. Y creo que entendamos ahora, porque si yo declaré un cursor, yo puedo jugar con ese cursor y transformarme en cualquier tipo de variable y ahorrarme variables. Por ejemplo, yo sé que acá existen tres variables. Esas tres variables las voy a eliminar, por ejemplo. Y voy a crear una sola, que va a ser de tipo, vamos a poner cursor, variable cursor, location. Voy a inventar los nombres estúpidos. Que va a ser de tipo el cursor que yo creé. Por ciento, row type. El row type tiene la gracia de que se adapta, la variable que yo creé, se adapta a cuál de las columnas estoy pidiendo o llamándola. Entonces él mismo se va adaptando a la realidad del tipo de datos que existe acá.
Si hay un tipo de dato que, por ejemplo, no esté creado en una tabla, él se adapta al dato más grande que existe dentro de la columna. Por eso es un cursor, porque él ya sabe, él maneja cuál es el tamaño más grande del address que existe o del dato que estoy creando acá. Entonces él se adapta siempre. Entonces yo le estoy creando una variable, que va a ser una variable llamada variable bcurloc, que es de tipo variable del cursor que yo creé, row type, de cualquiera de las columnas que están acá. Entonces con eso yo me ahorré tres variables. Aplico, y aquí viene la gracia. En el into, simplemente, en vez de las tres columnas que están acá, en el fetch, cuando hago un loop, parece que era esto, ¿no? Sí, el loop, simplemente le digo que va a ser del tipo variable cursor, que voy a guardar todos los datos del cursor en el orden correlativo de los cursores que están acá. O sea, él automáticamente asume que se va a ordenar de una sola hora. Y cuando mostremos en pantalla, yo simplemente acá les digo variable, que yo cree, punto, location ID, lo que voy a mostrar, variable que yo cree, aquí empieza a generar el recorrido del arreglo. Recuerda que esto es como un arreglo, pero eso son variables dinámicas. Punto, el street address que tengo acá. Yo lo ejecuto, lo imprimo en pantalla sin ningún inconveniente. Por eso me encantan estas cuestiones, porque cuando tú enseñas los cursores, el resto del mundo se te abre, pero en forma exponencial. Entonces, cada una de las cosas que nosotros generamos como variables dinámicas se van mejorando aún más. Por ende, si se dieron cuenta, ya no solamente me ahorré código con algún punto, sino que ya me estoy ahorrando aún más código con un while con variables dinámicas. ¿Bien? ¿Dudas? Maravilloso, ¿no? O sea, esto que crea acá, el for, por ejemplo, lo hace en forma automática. Él crea una variable dinámica. El nombre que tú le pusiste acá ya es una variable dinámica, que lo trae implícito, o sea, lo trae por defecto. Y yo le voy haciendo el recorrido porque él mismo va haciendo el into. Entonces él sabe que tiene que guardarlo siempre en el orden correlativo que tiene el nombre de la variable. Datos cuando llamo el datos. Street address cuando llamo el street address. ID log cuando llamo el ID log. Eso. Acá yo lo creé y lo estoy ocupando. De la misma forma. Bacano, ¿no? Pulento. ¿Dudas? Clarísimo y buenísimo las variables dinámicas y los cursores. Ahora, juguemos de nuevo. Mismo esquema HR. Yo quiero que hagan esto. Vamos a hacer un cursor implícito y yo necesito que hagan y que juguemos con esto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos a jugar con el sueldo de cada uno de los empleados que tenemos en la tabla de empleados. Pero vamos a crear una tabla llamada, en este caso, empleado tabla rangos. Que va a tener una columna llamada rango, una columna llamada sueldo y otra columna sueldo superior y sueldo inferior y el porcentaje de subida dependiendo del sueldo que él tenga. Yo no le puedo pagar lo mismo a cada uno de los empleados que tengo que tengan el mismo sueldo. O sea, yo no le puedo decir a todos los empleados, es que tú, que ganas $1.000, mensualmente te voy a aumentar el 30%. Y tú que ganas $15.000, te voy a aumentar también el 30%. Es injusto, porque siguen siendo los más ricos y los más pobres. Y no cambian nada. Es como cambiarle el porcentaje a lo que hacen. ¿Cómo se hacen los bonos a través de las empresas? La mayoría de las empresas en bonos, o muchas veces los sindicatos, negocian los bonos a medida de que las personas, o cuánto ganan las personas. O sea, si gana entre $1 y $1.000, él aumenta el 30% del sueldo que tiene realmente. Si gana entre $1.001 y $3.000, le aumentamos un 25%. Si gana entre $3.000 y $7.000, aumenta un 20%. Si gana entre $7.001 y $10.000, se le aumenta un 15%. Y si gana sobre los $10.001 y $15.000, se le aumenta un 10%. Y si gana sobre los 15.000 hasta $1.000.000, ¿un millón? Wow, un 5%. Entonces, van a crear esta tabla.
De hecho, yo mismo les voy a pasar los datos para que ustedes lo crean. Yo la creé, la magia de la televisión, chiquillos. Yo les voy a pasar este mismo código, se los voy a tirar a través de... no sé cómo tirárselo. Se los tiro a través de la misma sentencia, ¿no? Se los mostrará. Se los tiré en el mismo chat. ¿Qué es lo que hace esto? Después les voy a pasar igual este dato. ¿Qué es lo que hace esto? Crea una tabla. Voy a crear la tabla yo. Porcentaje. Sueldo. ¿Qué es lo que trae el porcentaje de sueldo? Esto, el sueldo. Columna 1, un código. 2, 3, hasta la columna 6, donde voy a generar un rango de sueldo. Si ganan entre 1 y 1000, tanto. Entre 1000 y 3000, tanto. Hasta llegar a los 15.000 al millón de dólares, tanto. Tabla sin ningún tipo de valor. Voy a insertar los valores porque acá lo creé a través de un bloque anónimo. Creé un bloque anónimo con valores de inserción. Ahí está, ejecutado. Reviso la tabla. Lo que acabo de crear. HR, ¿cuánto le puse? Rango de sueldo. Ejecuto, ahí está. Oh, ejecuto y ahí está. Tabla que acabo de crear. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Porque esta es la gracia de esto. Ahora yo les voy a insertar, si ustedes, no, yo les voy a enseñar, si ustedes pensaban que programar era simplemente imprimir en pantalla, no chiquillos, estamos equivocados. La gracia de programar en PLSQL es que nosotros debemos decirle a la máquina que haga ejecuciones y haga procesos en forma interna automáticos. Ejemplo, yo tengo que decir que obviamente me ejecute valores y me ejecute el rango del nuevo sueldo, por ejemplo, a través de procesos internos y que lo haga a través de los procesos. Por ende, yo lo que voy a hacer es, en base a esta tabla que acabo de crear, es darle un aumento de sueldo, por ejemplo, a cada uno de mis empleados que tengo en LESA, o sea, a los empleados del esquema HR, que son los empleados de acá del Employees. Voy a hacer un aumento dependiendo de cuánto es el rango de sueldo que tienen cada uno de ellos. ¿A dónde me falta un puntito más? No, el copiar y pegar el texto. Al que yo puse. Al que yo mandé. Sí, el que mandó usted. Le faltó el botón. Pero no. Ahí está. ¿Ya? Ya, pues me dice tu hijo. Muy bien. Sigamos. ¿Cierto? ¿Cómo se llama tu hijo? Felipe. Sí, pero, ¿Cómo se llama tu hijo? Gabriel. Gabriel. Ya, Gabriel, ¿podemos seguir o no? Gabriel. Anda jugando. Qué tirito, que casi 2 años. Ah, no, pensé que estaba pendiente de lo que estábamos hablando. Ya, vamos a seguir entonces. ¿Qué es lo primero que voy a hacer yo? Es darle un aumento a cada uno de mis empleados, a los 107 empleados que tengo acá, pero dependiendo del sueldo que ellos ganen. Y dependiendo del rango de la tabla correspondiente. Porque yo no le puedo aumentar el sueldo si es que no sé cuál es el sueldo que van a tener. Entonces lo primero que debo hacer es preguntar. Por ejemplo, yo lo primero que voy a traer, o lo primero que debemos hacer siempre son los select, que vamos a hacer el recorrido. Si la pregunta te dice, oye, es que tengo que traer ciertas columnas, ciertos valores y hacer el proceso, bueno, traigamos las columnas. En este caso, por ejemplo, yo voy a dejar al tiro un sobrenombre y voy a traer el first name. De la columna. Voy a unirlo con el apellido al tiro. Que le puse A. Donde es la tabla employees. Employees le puse A. ¿Por qué A? Porque es el sobrenombre que yo le puse a employees. Ahí están todos los nombres de las personas. Yo siempre lo primero que hago, siempre,
lo primero que hago son estos puntos. Son la sentencia. Aquí le voy a poner un nombre al tiro para que no me complique después cuando lo ocupe. Nombre completo. Después del nombre completo voy a preguntar por el salario, porque eso es lo que me interesa, y a esto le vamos a poner sueldo mensual. Luego de eso lo voy a unir, le voy a dar más dificultad, o sea, voy a hacer un inner join para saber dónde trabaja este compadre. hr.department, donde department va a ser B, y le voy a decir department ID es igual a a.department ID. Era department, no era department. Lo único en la tabla department. Y ahora voy a traer en qué departamento trabajó este compadre. Ahí está el nombre del departamento. Le voy a poner el nombre Depto para que sea más bonito. Luego del nombre del departamento también voy a, no sé, quiero saber en qué ciudad trabajo. ¿En qué ciudad trabaja? Voy a hacer un inner join con el location, porque ahí está la ciudad. Le vamos a poner C, donde C.locations ID es igual a punto B. Location ID. Coloco el punto como acá. Lo coloco acá y traigo ese punto, la ciudad donde trabaja, donde se ubica ese departamento, donde trabaja. Y ahí está. Entonces ya sé cuál es el salario o el sueldo, y ya sé dónde trabaja, la ciudad y el nombre. Entonces ya aquí tengo mi primera sentencia select, que la vamos a guardar en un cursor. Pero aparte de eso, yo dije siempre en un principio que para qué creé esta tabla, para poder empezar a modificar los sueldos. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es también una sentencia y preguntarle, oye, ¿sabes qué? Quiero modificar los sueldos de la tabla o de la tabla que está acá, que es la tabla rango sueldo. Punto R. Rango sueldo. A mí lo que me interesa, para hacer el porcentaje y multiplicación y todo el cuento, me interesa el porcentaje. Entonces me interesa el dato de porcentaje. Porcentaje. Ahí tengo el porcentaje. Pero ese porcentaje me interesa que me traiga el tipo de porcentaje dependiendo simplemente de el sueldo. Entonces, si por ejemplo la persona gana $1.000, le voy a poner $12.000. Si gano $12.000, yo le tengo que decir que esté entre el rango mínimo y el rango máximo, que creo que se llama sueldo inferior, con el sueldo superior, que es la otra columna. ¿Qué me debería volver acá? Simplemente el valor que corresponde a ese rango de sueldo. Si la persona gana $12.000, según esto, debería traerme el 10%, o 10 en este caso. Porque estoy preguntando, oye, yo gano 12.000. 12.000, ¿en qué rango está? Ah, está en el rango de todas las filas que están acá, está entre el rango de esto. Ah, ya, perfecto. Devuelvo 10. Lo ejecuto para ver qué es lo que devuelve. Devuelve 10. ¿Entendió eso, cierto?
Es súper simple, pero yo lo hago antes de para poder hacer el recorrido. Después simplemente lo que tengo que hacer es separar o cambiar este valor por la variable de sueldo que esté en ese momento desempleado. Si el sueldo desempleado en ese momento del recorrido está en 10.000, bueno, vamos haciendo el recorrido a medida que vamos avanzando. Ya con eso tengo el resto. Esta es pregunta de prueba, todo esto, por si acaso. Y si se entiende, bacán. ¿Qué es lo que hago yo? Lo vamos a hacer con lo que les gusta a ustedes, pues con el for. Hagámoslo al tiro con el for para que no tengamos drama. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Primero, le digo, a mi orden mental, declare begin unit. Pero lo primero que voy a hacer es un cursor. Base ese cursor explícito, le voy a poner cursor. Vamos a poner un nombre al cursor, que va a ser el cursor de empleado. Y le vamos a decir cuál es la sentencia select que voy a meter dentro de ese cursor. Este select que está. Lo ordeno por mi orden mental. Yo sé que esto funciona, por ende lo pruebo antes de para que veamos que funciona. Y sé que me trae los 106 empleados. Sigo avanzando, lo metí dentro del cursor. No está ahí, ¿cierto? Así es. Ya. Sigo avanzando. ¿Hay distintas formas de hacer esto? Un montón. Yo voy a mostrar solamente una. Por ejemplo, voy a crear una variable que va a ser la variable del porcentaje de sueldo. Esa variable, lo único que va a traer, o va a guardar, va a ser el porcentaje del sueldo. Y va a ser del tipo hr. No sé, va a ser un integer nomás, para que lo un number. Un number de largo, no sé, 5. Lo que queráis. Vamos a dejar mejor así, en blanco. Para que se vaya adaptando a medida de lo que vamos a aplicar. Bien. También voy a generar una variable para el cálculo del sueldo. Con el porcentaje. Porque obviamente tengo que sacar el cálculo para decirle esto es lo que va a ganar este compadre. Esa variable va a ser variable cálculo sueldo. Y también va a ser un tipo number. ¿Ya está ahí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, está claro, profesor. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? For. For. Y un for tiene un loop. Tiene un loop. Y yo le digo, yo voy a hacer el más fácil porque ustedes van a tener el ejercicio de hacer los más complejos. Perdón. Perdón mi risa, pero es que tenemos que hacer un ejercicio nosotros pues, para que ustedes aprendan. Si no, ¿cómo? No se llama. Bien, veamos. Entonces tenemos el i, en este caso. Y yo le digo, i en el cursor que yo acabo de crear, que se llama semp, corre todo lo que tenga que ver con el cursor y hago el loop. Y después del loop, yo le digo a mi select que acabo de crear, que lo dejé aquí listo. Listo, puedo trabajar, que hace el cálculo del porcentaje y que me trae el valor del porcentaje. Lo dejo acá. Acá, después del from, digo int. Y ese valor de porcentaje que lo guarde en la variable que era variable porcentaje sueldo. Guárdalo. Perfecto. Lo guardé, dijo el otro. Como tengo la variable i, ese i va a ser
y punto sueldo. ¿Por qué? Porque así le puse sueldo. Y como está con una variable dinámica que le puse ahí, simplemente llamo a la variable dinámica para que vaya ejecutando a medida que va avanzando en el loop. Acá, y luego de eso hago el sueldo. Y le digo, variable, como le pusimos cálculo sueldo, variable cálculo del sueldo, dos puntos igual. Va a ser igual, aquí le dejo el porcentaje, le digo, y punto sueldo, porque eso es, va a ser multiplicado por el valor del porcentaje de sueldo. A esto le falta algo más, ¿no? Dividido por 100. Hay distintas formas de llegar a esto, pero yo lo hago de esta forma. Dividido por 100 más el sueldo que va a ganar. Y después corto, lo imprimimos nuevo, para que después simplemente lo procese y lo muestre. ¿Ven? Entonces, antes de terminar, te digo que tiene que imprimir. Entonces, hacemos un dbms, y lo imprimo. Y le digo, ¿qué voy a imprimir? Porque en realidad le tengo que decir que voy a imprimir. Le digo, y lo voy a hacer en forma lineal para que se pueda generar. Lo más importante es que hace el cálculo, es esto. Y eso es un proceso de un bloque anónimo, o un proceso de un bloque de un procedimiento almacenado, por decirlo de esta forma. Es lo más importante de un bloque anónimo, que haga un proceso, que procese algo, porque por eso debe procesar algo que estamos haciendo. Entonces, el ID se llama nombre completo. O sea, el nombre completo, y vamos a mostrar el nombre completo. Aparte de mostrar el nombre completo, también me interesa mostrar otros datos más. ¿Qué otros datos más me interesa mostrar? El sueldo. El sueldo es, y creo que le puse sueldo. No me van corrigiendo. Y lo atento que me imagino que deben estar. Sueldo, y luego de eso, el porcentaje. El porcentaje de subida, que obviamente es la variable porcentaje de subida que va a tener la persona. Obviamente acá lo vamos a concatenar con que aparezca el porcentaje. Y luego de eso, volvemos de nuevo, lo volvemos a ejecutar, lo vuelvo a lanzar con un dbms para que me vuelva a imprimir y ahora tiro el cálculo del nuevo sueldo. El cálculo del sueldo nuevo es, y ponemos nuestro cálculo de sueldo que aplicamos a carga. Borramos eso de nuevo. ¿Bien? Creo que le falta, no sé. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, ¿Sí? al menos no tengo dudas. No tienes duda, ya. ¿Alguien más? Ahora, bueno, le puse acá abajo unas líneas para que se vea más bonito nomás. Me puso bélica así la materia. Sí, pues, sí, yo les dije, pero ojo, que esto en realidad no es difícil. Fíjate que no he hecho nada complejo. Esa sentencia la hice yo, según la materia que me pueden haber pedido y las cosas que me están pidiendo. Lo más complejo es esto, pero te voy a dar la respuesta de cómo hacerlo. Por ende, ya me gané unos puntitos. Yo. Ahora lo imprimo, lo muestro, lo ejecuto.
con mi hijo si está programando. La programación no es fácil, por favor. Vamos. Sí, le empezó. Vamos, ¿qué me arroja de un principio? El Stephen King gana $24.000. A él aumenta un 5% y su nuevo sueldo es de 25.200. Ojo que esto no está siendo procesado. Aquí no hay ningún update. Por ende, solamente lo estoy mostrando en pantalla. Yo no debería imprimirlo en pantalla, sino que en vez de estos DBMS debería haber un update acá. Y haga el proceso de ejecución que estoy haciendo con el nuevo sueldo de la persona. Yo quiero que ustedes lo vean en pantalla. Por ende, lo estoy imprimiendo en pantalla. Pero vamos de nuevo. Stephen King, entonces, aumento del 5% y no sé si alguien tiene el cálculo por ahí o calculadora por ahí y me puede decir si el cálculo está bien hecho. El 5% de 24.000 son esos 1.200, parece que son. Sí, son 1200. Bien, al ojo está bien. Al ojo, muy bien. No lo apliquemos al ojo. ¿Para qué le vamos a hacer al ojo? Mostrémoslo para que veamos cuál es el sueldo. Lo que tú dices que puede ser, por ejemplo. Ya sabemos que el cálculo del sueldo nuevo es, pero aquí le podemos poner cuánto es lo que sube. ¿Qué te digo? Si ya sabemos que esto es valor, te digo acá, un cálculo matemático. Le digo, ¿sabes qué? Al sueldo por el porcentaje dividido en 100. Eso me trae el monto que va a ser aumentado más lo que yo le voy a aumentar de sueldo. Entonces, si yo lo imprimo, voy a borrar acá y lo vuelvo a ejecutar, me trae no solamente el valor, sino que me trae cuánto es el aumento. Entonces, Stephen King ganaba 24.000, un 5%, se lo aumentó $1.200, que son esos 5%. Ahora gana un sueldo nuevo de 25.200. Nena Cochar también un 5%, pero su porcentaje de subida son $850 porque ganaba 17.000, entonces su nuevo sueldo son de tanto. Y así, veamos uno que le aumenta el sueldo más o menos. 20%, 1.300, ahora gana 8.290, $8.280. ¿Quién más? Por ejemplo, Karen, Karen Colmenares, ganaba $2.500, tuvo un aumento del 25%, que equivale a $625, que son, ahora gana un sueldo de $3.125 sin ningún inconveniente. Ahora, todos contentos, las subidas son reales y ahí está. Y terminó el proceso. Ahora, esto se procesó, se ejecutó, porque aquí no hay ningún proceso, solamente se está imprimiendo en pantalla. Se ejecutó el proceso en el sistema, o sea, si yo reviso los sueldos ahora de las personas, ¿estará procesado ahí? ¿Estará el nuevo sueldo de las personas? ¿Por qué? Porque simplemente hizo un cálculo y ese cálculo simplemente lo imprimió. Si yo quiero que ese cálculo sea real y se ejecute en mi sentencia, yo tengo que hacer un update. Y decirle, ¿sabes qué? Update, por ejemplo, a employees, ¿bien? Donde el sueldo, en caso del salario, va a ser igual al nuevo salario que yo le estoy aplicando. ¿Cuál es el nuevo salario? Lo que aparece en el cálculo del sueldo que ya hice arriba, pero le debo decir, ¿dónde? El employee ID da igual a lo que está recorriendo en el momento. Como no lo sé, porque en ningún momento se me parece se me ocurrió mostrarlo en pantalla, yo lo debo pedir. Le digo, punto, employee ID, y le vamos a poner un sobrenombre y le vamos a poner ID empleado.
Veamos si esto se ejecuta y lo muestra en pantalla. Ya con eso, yo puedo seguir avanzando. Entonces ahí simplemente le digo y punto ID, que fue el nombre o el sobrenombre que yo le puse. Puntico. ¿Está en el let loop? Sí, está ahí en el let loop. Entonces, ¿qué hace ese update? Es modifica. Esto es un proceso que debería ser un bloque anónimo. Modifica finalmente la tabla empleada y le deja el valor nuevo que vamos a aplicar dentro de la sentencia. Entonces, si yo lo ejecuto una vez, se va a modificar. Quiero que tomen recuerdo de esto. 24.000 ganaba Stephen King, y eso es lo que aparece en la tabla. Si yo lo ejecuto y me lo muestra en pantalla, obviamente ya lo ejecutó, lo lanzó correctamente, pero si yo lo muestro en la tabla de empleados, ya tienen su nuevo sueldo. Todos los empleados. ¿Bien? O sea, la gracia no está en la impresión. La gracia está en el proceso del cálculo que hace acá, en el recorrido de traer el valor, y cómo une esta tabla con el cursor que nosotros estamos aplicando arriba. Después simplemente lo modifica. Eso. ¿Entendió? Voy a hacer un rollback. Voy a borrar mis tablas, si no, voy a dar el sueldo nuevo incorrecto. Bien, ¿dudas hasta ahí? Profe, ¿podemos hacer un DBMS para poder saber qué es lo que arroja finalmente esto? Sí, yo puedo decir DBMS o line para que me muestre qué o cuántas filas fueron en teoría ejecutadas. No me sirve el row type, sino que debo aplicar el cursor. El cursor parece que le puse c.occur.emp, si no me equivoco. ¿Cómo le puse el cursor? Cemp. Cemp por ciento row. Le puedo poner algo bonito para que se muestre en pantalla. Filas modificadas. Así de lloro. Ejecuto. ¡Ah! Se cayó. Se cayó por estar jugando, ¿viste? ¿Por qué se cayó? Ejecuto de nuevo. Si yo le saco esto, ejecutará. Ya. Creo que tomemos en cuenta algo. Parece que le hice un rollback profundo. Parece que borré los datos de la tabla. Esto es solamente experiencia, chiquillos. Yo lo sé porque tengo experiencia, pero estoy seguro que quizás borró esto. Sí. Los rollbacks funcionan a través de el último, o vuelve atrás o hace un control Z a la última ejecución guardada. Por ende, si se acuerdan, yo creé la tabla, inserté los datos, pero lo más probable es que me haya equivocado. No, lo que debía haber hecho después de haber insertado los datos que están acá, que están en un bloque, le debía haber dicho commit. ¿Qué significa commit? Es como confirma. Confirmo que hasta ahí el punto está todo bueno. Por ende guardo en mi sistema y si quiero volver atrás no me va a eliminar
los datos del rango. Entonces ahora si lo vuelvo a ejecutar, debería funcionar. ¡Ay! Invalid cursor. ¿Por qué? Porque lo hice antes. Perdón, me equivoqué. Soy tan estúpido. Vamos. Ahí está. ¿Cuántas filas fueron modificadas? 106, pues lloro, y antes fueron 105, lloro, y antes 104, lloro, y así vamos para arriba. Tengo forma de mostrarlo en pantalla una sola vez para que no lo muestre todo, todas las veces y todas las cosas que se están haciendo. Sí, pero tendría que hacerlo a través de un contador. ¿Por qué? Porque si aplico con un row count, el row count ejecuta el proceso del cursor. Si yo salgo del loop, ya se cierra el cursor. Por ende, no puedo hacer un recorrido a algo que ya no existe, pero si le hago un SQL anterior, no sé, al último SQL que se ejecutó, que fue este, debería solamente mostrarme uno. Ahí están los 25.000, volvemos a un rollback, vemos atrás, 24.000, pero el sueldo debería estar insertado. Perfecto. Lo vuelvo a ejecutar, solamente uno. ¿Por qué? Porque nunca en ningún momento recorrió y solamente ejecuto lo último. ¿Bien? Ya, independiente de eso. Más que eso, después lo voy a hacer, pero quiero que no se confundan. Hasta ahí, ¿se entiende? Esta es la gracia de un bloque anónimo, que ejecute y que procese cosas. Este es el proceso. ¿Cómo llega el proceso? En base a esto. O sea, si yo no tengo el TBMS output, ¿hace alguna modificación? Sí. Lo que vemos acá en employees, 25.000, volvemos atrás. Vamos a volver a ejecutar el proceso. 24.000, lo ejecuto nuevamente. Solo para que ustedes cachen. Tengo el for, el update, el proceso del cálculo y solamente voy a verificar y voy a mostrar en pantalla esto. Solamente esto. O sea, ni siquiera nada, va a decir bloque único terminado. Lo reviso en el employees y ahí está. Las modificaciones de todos los empleados. Esa es la gracia de un bloque anónimo. Que haga el proceso, no que me muestre en pantalla. El mostrar en pantalla es para usted. Solo para usted. Pero la gracia es que procese cosas, que haga procesos. Yo, aparte de eso, yo estoy mostrando cada una de las que está haciendo. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? Una cosa. ¿No?